Hola amigos, bienvenido a otro video más de esta clase de JavaScript del programa para que cualquier persona pueda convertirse en un full stack developer desde cero. Y bien, en esta clase vamos a ver JavaScript, esta tecnología que es hermosa. Y recién, luego de aprender esta tecnología, ahí podés bautizarte como un programador, ya que este va a ser el primer lenguaje de programación que vamos a aprender y con este único lenguaje ya puedes conseguir un montón de oportunidades, ya que solamente al haber aprendido este lenguaje de programación más, obviamente todo el ecosistema para ser un full stack developer, a mí me abrió un montón de oportunidades. O sea, simplemente con todo el stack de JavaScript pude entrar a grandes empresas internacionales, pude emigrar a España como un desarrollador, así que con esta locura de tecnología vamos a hacer grandes cosas. Y si bien, empezamos. Vamos a hacer una introducción en esta clase, ya que vamos a dividirlo en varias clases para poder aprender bien esta tecnología. Y bien, básicamente, esta clase es la introducción a JavaScript. Vamos a ver, obviamente, desde cero qué es JavaScript, que básicamente es un lenguaje de programación del navegador. Idealmente se creó para que corra en el navegador. Luego salieron otras tecnologías que nos permitió usar JavaScript fuera del navegador, pero JavaScript es el lenguaje de programación que corre en el navegador. Básicamente nos permite crear comportamientos dinámicos en páginas web, o sea, nos permite darle vida, movimiento y que sucedan las cosas. Entonces, JavaScript corre en todos los navegadores modernos. Y ahora te voy a mostrar un ejemplo de cómo sería una página con JavaScript y sin JavaScript. Bien. Aquí tenemos el Visual Studio. Vamos a abrir la carpeta Full Stack Program, class. Y bien, básicamente acá tenemos dos páginas que vamos a compararlas, una con JavaScript y otra sin JavaScript, para que se puedan dar una idea de para qué usamos JavaScript, o sea, para qué nos sirven las páginas web. Entonces, por ejemplo, tenemos un HTML con JavaScript y vamos a buscar la otra página sin JavaScript. Y bien, esta no tiene JavaScript. ¿Y qué podemos observar en ella? Por ejemplo, tenemos un título, algo súper simple, una página hecha en HTML con un título, un botón que si le damos clic dice que va a saludar, pero no pasa nada. No tiene movilidad, o sea, no tiene comportamientos dinámicos de que si hacemos clic en algo suceda ciertas cosas que podamos mostrar eh, cierta cosa a base de un comportamiento del usuario. Bueno, todo eso se puede hacer con JavaScript, darle movilidad, hacer que aparezcan cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta página y luego tenemos la otra página que tiene JavaScript, por ejemplo. Obviamente tiene un título y tiene un botón. Le damos clic y nos aparece una alerta. Nos dice, ¿cómo te llamas? Ok, Gonzalo. Y luego nos aparece un texto. Bueno, ven esa interacción de cómo nosotros hicimos un clic y luego apareció una ventana, una alerta. Bueno, todo eso es gracias a JavaScript. JavaScript es el que le da movilidad y hacen que sucedan las cosas en las páginas web, porque si no todo sería estático, no habría ninguna interacción del usuario con las páginas. Por ejemplo, no podríamos registrarnos en ninguna página porque no podemos enviar datos, no podríamos hacer que aparezcan estos tipos de mensajes. O sea, básicamente se queda una página estática con pura información.
Y bien, como acabamos de ver, JavaScript básicamente es el lenguaje que hace que todas las páginas web tengan vida, que tengan esa movilidad, que haga, por ejemplo, esto y aparezcan estas cosas de acá, que haga clic y suceda X cosa. Entonces, eso es lo que nos va a servir principalmente JavaScript. Y no únicamente para eso, o sea, como les acabo de comentar, se crean otras tecnologías que, gracias a estas otras tecnologías, como Node.js, que ya lo vamos a ver en detalle, nos permite llevar JavaScript fuera del navegador y crear cosas muy locas como servidores que se conecten con base de datos para guardar información. Entonces, eso lo vamos a ver bien en detalle. Y bien, vamos a avanzar. Entonces, ¿para qué sirve JavaScript? Entre tantas cosas, puede servirnos para manipular el DOM, que digamos que el DOM, para hacerlo de forma simple, es el HTML de una página web. O sea, podemos modificar que si hacemos clic, como acabamos de ver, un botón que aparezca otra cosa, o podemos ocultar cosas. Bueno, podemos manipular el DOM, podemos hacer que, le, que sucedan cosas en las páginas. Luego podemos, por ejemplo, validar formularios. Por ejemplo, cuando entras a una página web a crear tu usuario, hay un formulario que se valida de que te falta el nombre, de que has escrito mal cierto campo. Bueno, todo eso se hace con JavaScript, que está interactuando y observando lo que pasa. Podemos crear animaciones, podemos conectarnos con servidores, podemos incluso crear servidores, o sea, podemos hacer un montón de cosas muy locas, podemos crear juegos, aplicaciones web, podemos aplicaciones móviles también nativas, te puedes crear una aplicación que luego la tengas únicamente en tu celular, en tu móvil, iPhone, demás. Podemos crear backends, podemos crear, como acabo de comentar, un servidor donde sucedan un montón de cosas gracias a esta tecnología de Node.js. Y bien, como pueden ver, JavaScript es un lenguaje de programación que es único, que tiene una facilidad de llevarlo a muchas áreas del desarrollo, es súper fundamental. Y, y básicamente tenemos eso con JavaScript. Se pueden hacer muchísimas cosas locas. Y bueno, ahora vamos a ver también un poquito de historia de JavaScript, ya que es muy interesante el saber cómo surgió todo esto y demás. Entonces vamos a hacer una breve historia, el repaso de cómo se creó esto. Y básicamente fue por este señor, Brendan H., la verdad que no sé cómo se pronuncia. En 1995, originalmente fue llamado LiveScript, también tuvo otros nombres, Mocha, no me acuerdo, ha tenido muchos nombres. Y luego evolucionó a JavaScript. Evolucionó con el tiempo a muchas versiones también, como podemos ver acá. ECMAScript 6 2015, que marcó un antes y un después. Básicamente, en el 2015 se agregaron muchísimas funcionalidades, muchísimos cambios a JavaScript, que marcó un antes y un después. Por eso lo van a ver muchísimo de versión 6, de ECMAScript 6. También existen otros motores para correr JavaScript de una manera más rápida y mejor, V8, que ahora vamos a ver en detalle, entornos como Node.js, que gracias a esta tecnología Node.js nos permite llevar JavaScript fuera del navegador para crear servidores, hacer cosas muy locas. Y bien, aquí tenemos un gráfico donde explicamos un poco más de esto. Por ejemplo, antes, por el 1990, teníamos páginas estáticas, súper aburridas. O sea, eran, por ejemplo, estas cosas, simplemente páginas informativas con texto. No podías interactuar, no podías hacer ninguna transacción, ninguna creación de usuario. Y así era al principio, los comienzos del Internet, que ahí en ese entonces no estaba vivo. Deja en los comentarios si vos viviste todo esto. Entonces teníamos estas páginas estáticas donde simplemente tenían HTML y CSS, algo básico. Luego transicionaron un poco a agregarle esta interacción, y gracias a JavaScript, que nació en el 1995. Acá estamos marcando los hitos más importantes que han sucedido entre tantas cosas que ha tenido en el paso de los años. Por ejemplo, tenemos en 1997
llega ECMAScript, que esto lo vas a escuchar muchísimo. ¿Qué es lo que es ECMAScript? Básicamente es el estándar que se creó alrededor de JavaScript para decir, ok, bueno, se estaban creando muchas versiones de JavaScript para distintos navegadores y luego dijeron, ok, como JavaScript va a ser el que le dé vida a las páginas web, o sea, va a ser el que corre en los navegadores, en las páginas web para que sucedan cosas, vamos a darle un estándar, vamos a hacer que tenga ciertas cosas que se respeten. Entonces ahí crearon ECMAScript y luego en 2008 se creó un motor llamado V8, lo creó Google con el fin de correr mejor JavaScript en el navegador, que eso mejoró muchísimo, le dio mucha más rapidez y bueno, hizo muchas cosas en el tema de rendimiento y demás para que a fin de cuentas se puedan crear aplicaciones más complejas como Gmail, Google Maps y un montón de cosas. Entonces, así transicionando de páginas totalmente estáticas. Luego le agregaron JavaScript y empezaron a darle más movilidad. Bueno, se ha ido evolucionando, creando nuevos motores que permitan eh, mejorar el rendimiento de JavaScript y a fin de cuentas que sean más rápidas las páginas. Luego nace Node.js. A base de este motor V8 fue como la inspiración, digamos, de crear esta tecnología Node.js que nos permite sacar JavaScript del navegador y llevarlo a otros entornos, por ejemplo, fuera del navegador, que lo podamos correr en nuestra máquina para crear un servidor que se conecte a una, ¿cómo se dice? A una base de datos, o sea, llevarlo fuera de ahí y ejecutarlo libremente en otros lugares donde no dependamos del navegador para crear backends complejos y un montón de cosas. Luego en el 2010 aparece un boom de los frameworks. ¿Qué es lo que son los frameworks? Son básicamente, bueno, su traducción es un marco de trabajo. Básicamente nos permite trabajar de una forma mejor JavaScript para, para, con el fin de que escalar esta tecnología y crear aplicaciones súper grandes como Facebook, no sé, YouTube, un montón de cosas. Tenemos frameworks como React, Angular, un montón de eso que nos permiten hacer aplicaciones web con JavaScript de una manera m- más organizada, más modular y más escalable. Entonces, gracias a estas cosas se ha creado, bueno, básicamente todo el mundo de la web. Soluciones como Facebook, YouTube, todo eso, todo, absolutamente todo ha sido posible gracias a esta tecnología. Luego en el 2015 se creó esta versión de ECMAScript 6, o sea, una versión de JavaScript donde agregaron muchas funcionalidades que marcó un antes y un después. Y luego, bueno, 2020, JavaScript domina todo el desarrollo web. Y bueno, luego esto, historia, aparece, tenemos a la actualidad, la inteligencia artificial y un montón de cosas. Entonces, eso es más o menos un pantallazo de la historia de JavaScript, de dónde surgió, cómo ha ido evolucionando y saber de que existen distintas versiones de JavaScript y que año tras año también van agregando más cosas a esta hermosa tecnología. Y bien. Dicho eso, entendiendo bien los conceptos de JavaScript, de que funciona en el navegador, por ejemplo, si tenemos este YouTube, donde nosotros, si lo inspeccionamos allí dentro, tenemos la consola, donde acá podemos correr literal el código JavaScript, podemos hacer 2 más 2. Y esto es JavaScript. Todo esta terminal estamos ejecutando JavaScript en el navegador, porque como les acabo de mencionar, JavaScript corre en el navegador. También lo podemos llevar a otros lugares fuera del navegador para, ¿cómo se dice? Para crear aplicaciones, servidores web y un montón de cosas. Por ejemplo, los clics que hacemos, todas estas cosas es pura interacción de JavaScript. Y eso es fundamental que se entienda el para qué todo esto, de dónde sirve, a dónde se aplica. Es JavaScript, lo inyectamos en el HTML para darle vida. Entonces,
Dicho eso, vamos a hacer un setup. Necesitamos hacer el setup de esto, o sea, necesitamos tener todo lo necesario para jugar con JavaScript y básicamente les voy a dejar un link en la descripción donde se van a instalar el Visual Studio Code, que obviamente ya lo deberían tener, Node.js, para que ejecutemos JavaScript en nuestra computadora y no dependamos del navegador. Luego tenemos Google Chrome, obviamente un navegador. Bien, avanzamos. Luego tenemos, vamos a entrar ahora en los conceptos de esta tecnología. Vamos a aprender cómo utilizar esta tecnología. Porque básicamente nosotros tenemos que mentalizarnos, si nosotros queremos ser un programador o un ingeniero de software, nosotros creamos soluciones a través del software. Y un lenguaje de programación como JavaScript es una herramienta para crear soluciones. Por ejemplo, grandes programadores como el creador de Facebook o el creador de Apple, Elon Musk, bueno, un montón de todos estos grandes han sido programadores y ellos crearon soluciones. Por ejemplo, Facebook, con el que una persona de acá se pueda conectar con una persona de la China y charlar. Esa solución, esa creación se hace obviamente a través de la programación. ¿Y cómo programamos? ¿Cómo creamos una solución? Con un lenguaje de programación para darle instrucciones a la computadora para que nos cree un programa que básicamente ese programa va a solucionar algo. En el caso de Facebook, la comunicación mundial, por ejemplo. Entonces, eso quiero que tengan en mente, que ustedes le van a pagar y van a servir al mundo solucionando problemas o creando, obviamente, soluciones a cosas. Y básicamente JavaScript es un medio para ello. Nosotros tenemos que aprender a solucionar problemas, a solucionar algoritmos, cómo solucionar un, un problema. Vamos a aprender lo que es esta tecnología. Luego vamos a dar unos ejercicios para que también desarrollen esa lógica de programación de algoritmo. Y al final de la clase van a ver un repositorio donde se lo van a tener que descargar y ahí van a tener todos los ejercicios de toda la clase de JavaScript. Y es indispensable que accionen, o sea, que hagan todas las tareas, ya que sin la práctica que vean este video no sirve para nada. Entonces, dicho eso, revisen en la descripción que les voy a dejar todo el material necesario para que se puedan bajar el repositorio. Con todo el ejercicio van a tener un README también con las instrucciones para que vean cómo correr los ejercicios y cómo es todo el repositorio. Otras cosas. Bien, indispensable, vuelvo a remarcar, indispensable eso. Y también para realizar los ejercicios no utilicen la inteligencia artificial, a no ser que explícitamente les diga utilicen la inteligencia artificial, ya que si no lo hace la IA no nos sirve para nada. Y nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad de solucionar problemas que ustedes lo van a desarrollar a través de realizar los ejercicios que le voy a dar en este repositorio. Así que esta clase es súper fundamental a JavaScript porque nos va a desarrollar la habilidad de un programador, que es la habilidad de solucionar algoritmos, de solucionar problemas, de crear soluciones. A vos te van a pagar por crear soluciones a través del software. Va a ser con JavaScript, va a ser con las tecnologías que vamos a ver, pero vas a aprender todo lo necesario. Por eso es indispensable que hagas todas las cosas prácticas que te comparta. Y dicho eso, vamos a aprender esta tecnología para ser un programador exitoso. Y bien, variables. Vamos a aprender este concepto de variables. ¿Qué es una variable? Es básicamente es un contenedor de datos. Es para guardar un dato. Y bien, tenemos variables como let, const y var, que var está obsoleto. Como bien hemos visto en la evolución de JavaScript, al principio se creó la variable var, pero luego quedó obsoleto porque en las nuevas versiones han ido agregando otras variables como let y const, que son las que actualmente utilizamos. Esas dos, var no se usa. Y luego tenemos, bueno, las buenas prácticas de cómo crear una variable, que todo esto lo vamos a ver en la práctica, que ahora vamos a saltar en ella en un rato. Y bueno, aquí tenemos una imagen, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de qué es lo que es una variable. Básicamente, una variable es eso, es como una caja. Es como una caja donde nosotros almacenamos algo.
Vos tenés una caja, puedes almacenar zapatillas, una balanza, lo que sea. Entonces, ¿y cómo creamos una variable en JavaScript? Básicamente la sintaxis es así, que la sintaxis es la manera en la que nosotros escribimos eh, el código. Es como la gramática en nuestro lenguaje de español castellano. Bueno, la sintaxis es a lo que se le dice la forma en la que se escribe el código. Y bueno, acá tenemos lo que es una variable que iniciamos con let, con el nombre de la variable que vamos a hacer. O sea, let const tenemos, luego tenemos el nombre de la variable, que en este caso va a ser caja de Gonzalo. Luego colocamos un igual y luego del igual colocamos el valor que queremos asignarle, que en este caso es una balanza. Y bien, y básicamente lo dividimos así. Esta es la declaración. Esta es la declaración se refiere a la creación de una variable. Luego tenemos la asignación. Luego cuando le colocamos el igual y todo esto es cuando le damos ese valor a la caja de Gonzalo. Tenemos la caja de Gonzalo, luego le asignamos una balanza. Entonces esta caja contiene una balanza, por ejemplo. Y bien, bueno, ahora vamos a la práctica. Vamos a cerrar esto. Y, ok, ok. Vamos a ver. Así siempre se entiende mejor cuando le damos a la práctica. Entonces, bueno, vamos a ver lo que son variables. Variables. Y, como bien, bueno, vamos. Qué bueno que siempre nos da recomendaciones la guía. Hay tres maneras para declarar variables. Vamos a hacer caso. Y bueno, var no lo utilizamos. Var, que básicamente es igual que las otras variables. Iniciamos con esto que es propio de JavaScript, var. Luego colocamos el nombre de la variable, por ejemplo, caja de Gonzalo igual a balanza, hemos hecho. Pero esta manera no se usa. Esta manera es obsoleta, es de versiones anteriores. Ya próximamente vamos a ver el porqué de esto. Entonces, luego tenemos la variable let, donde así se crea una variable con let. Empezamos con la palabra let, que esto es propio de JavaScript. Luego el nombre de la variable, caja de Gonzalo. Y punto y coma al final para terminar ¿cómo se llama? La declaración de código. Y acá, básicamente, así simplemente estamos declarando la variable. O sea, simplemente la estamos creando. Ahí la creamos, no le agregamos ningún valor. Pero nosotros vamos a darle un valor. O sea, le colocamos siempre el igual para asignarle un valor. Esa es la diferencia de declaración con asignar, que eso lo vas a escuchar seguido por ahí. Y bien, luego le damos un valor. Como vimos en el ejemplo, balanza. Y luego le podemos escribir punto y coma para terminar la sentencia de código, pero es opcional. JavaScript automáticamente nos lo agrega a la hora de ejecutar el código. Bien, tenemos por ejemplo el otro tipo de variable, const, que funciona así. Const, por ejemplo, caja de Gonzalo, const, vamos a darle otro nombre, y balanza. Punto y coma, es opcional, el punto y coma. Entonces, tenemos estas dos formas de crear una variable. ¿Y cuál es la diferencia? Te puedes preguntar. Y la principal diferencia es que let lo que permite hacer es que nos permite reasignarle un nuevo valor
a la variable. O sea, podemos darle un nuevo valor distinto que le dimos al principio. Por ejemplo, ahí tenemos, vamos a comentar esto, tenemos balanza, le dimos el valor de una balanza. Luego podemos cambiar, vamos a reasignarle el valor. Podemos decirle que ahora ya no hay más una balanza, hay papeles, papeles, y ahora ya no tiene este valor, tiene este valor. Y miren, otra cosa, vamos a comentar, otra cosa que podemos hacer para observar esto es ejecutar un console log. ¿Qué es lo que es un console log? Es básicamente, es la manera en la que JavaScript imprime, podemos imprimir cosas, variables, a través del console log en la terminal. Console es de consola, consola es sinónimo de terminal, y para esto vamos a utilizar Node.js, porque, a ver, un ejemplo, estamos en la carpeta de class, tenemos que entrar a la carpeta 5, y luego para ejecutar este código y que se ejecute este console log y a fin de cuentas imprimir esta variable, hacemos lo siguiente, hacemos node y el nombre del archivo, clase-variables.js. Y ahí está, ¿ven? Ahí nos imprime balanza. Y bien, y quizás te puedes preguntar, ¿JavaScript no corría en el navegador? Sí, sí, pero con Node.js, como hemos charlado, nos permite hacer esto, lo que acabas de ver, nos permite ejecutar JavaScript acá fuera del navegador. Porque, por ejemplo, si esto quisiéramos correrlo en un navegador, no vamos a esta demo que estaba escuchando. Por ejemplo, acá podemos hacer un console log. Podemos hacer un console log de el valor balanza. ¿Ven? Y ahí está. Pero ¿qué pasa si no tenemos, si no existiera Node.js, no podríamos llevar JavaScript fuera del navegador y hacer esto lo que acabamos de hacer? Por eso te has instalado Node.js para que corramos JavaScript en la computadora, fuera del navegador. Entonces, con el console log nos imprimió balanza. Ahora, como dijimos, a la variable let tiene esa característica que nosotros podemos reasignarle un nuevo valor. Por ejemplo, caja de Gonzalo, le cambiamos creador, colocamos, que habíamos dicho, papeles, que ahora tiene papeles, en caja tiene papeles. Ahora, ¿qué tal si hacemos este console log? Nos va a dar papeles. Cambió el valor de la variable caja de Gonzalo. Ahora, la caja de Gonzalo contiene papeles, ya no contiene balanza. Entonces, esa es la característica principal de las variables con let, que nos permite reasignarle el valor. Luego tenemos, vamos a comentar esto, tenemos const. Bueno, ¿por qué existe const si ya tenemos let? Bueno, básicamente const es una variable que, como bien vimos, las variables almacenan un dato, almacenan un valor, algo. Entonces, ¿cuál es la característica principal que diferencia con let? Estas son preguntas de entrevista. O sea, todo lo que vemos acá es pregunta de entrevista, pero cuando tengas tu primer trabajo. Y bien, entonces, esto es una constante, que la constante es como dice su nombre, es muy descriptivo. Una constante es algo que no cambia, algo que es constante en el tiempo, que no cambia, que es fijo. Let es una variable que se puede volver a asignar, podemos volver a cambiarle el valor, puede variar, pero la constante es fijo. Una vez que se define, que se declara y se le asigna el valor, no se puede cambiar. No podemos hacer esto, no podemos hacer caja de Gonzalo Cons papeles. Cerramos esto. A ver, hacemos un console log. Hacemos un console log de esto. A ver qué nos da. Clear. Y nos da un error. Porque nos dice, a ver qué error nos da. Me dice...
asignamiento a constante variable. ¿Ven? No se puede, nos tira un error porque no nos permite volverle a asignar un nuevo valor. ¿Entendés? Nos dicen que acá tenemos un error. Esto no se hace. No se llama así. Ahora, obviamente, no va a funcionar. No va, nos va a decir balanza. Y bien, esa es la principal diferencia con LED, entre LED y cons. Muy importante pregunta de entrevista. Luego, avanzamos y vamos a ver buenas prácticas. Buenas prácticas para crear variables. Un error común cuando estamos empezando con esta tecnología JavaScript y aprendiendo a programar es no usar nombre descriptivo, como acá nos dice. Usa camel case, usa const para variables que no cambian, usa let para variables que cambian. Bueno, entonces, por ejemplo, una buena práctica es, como hicimos, vamos a comentar todo esto. Comentamos todo. Por ejemplo, queremos crear una variable para almacenar algo que guardo en mi caja, en la caja de Gonzalo. ¿Cómo sería? Entonces le damos let caja de Gonzalo. De Gonzalo. Y así. Ahora, esta es una buena práctica que es descriptivo y también usa camel case. ¿Qué es lo que es camel case? Es que tenemos, es la manera en la que se escribe la variable. Por ejemplo, tenemos caja, luego, cuando empieza otra palabra, le damos una mayúscula, camel case. Luego, en la otra palabra, le damos otra mayúscula. Es una muy buena práctica para crear las variables. Una mala práctica de esto sería hacer let cdg. ¿Entendés? Esto, aunque vos digas, esto es más corto, me ahorro tiempo, programa más rápido, pero es un error muy grave porque la idea de programar es que nosotros programemos algo que luego cuando volvamos a ver nuestro código o agregar una funcionalidad o lo que sea, es que nosotros sepamos entenderlo, o sea, tengamos la capacidad de leerlo y comprenderlo y también que otros programadores puedan comprender tu código. Cuando trabajamos en grupo, en una empresa o estamos haciendo algo, necesitamos tener un código así, porque esto CDG no lo entiende nadie. Entonces, eso es muy importante. Tenemos algunas convenciones, por ejemplo, URL, ID, que son abreviaciones que ya se conocen en el mundo del Internet. URL, no sé, Gonzalo, podemos hacer gonzalo.com, por ejemplo. URL es algo que ya entendemos, entonces abreviaciones pueden ser, pero esto es un error muy, muy grave que no tenemos que hacerlo. He visto personas que le agregan variable x y ahí guardan algo, balanza, eso está muy mal, no se hace eso. Entonces, otra buena práctica es que utilicemos las variables propiamente. Por ejemplo, si es algo que va a volver a cambiar su valor en el tiempo, como por ejemplo, no sé, un let suma, algo que estamos sumando constantemente, suma o sumador, lo que sea. Por ejemplo, después le sumamos suma más 1. Ya vamos a ver bien cómo es este tema de sumar y números y matemáticas. Pero, ¿entendés? Si hay algo que va a cambiar su valor durante el tiempo, que ahora suma va a valer 2, luego va a valer 3, etcétera, crear una variable let. Si es algo que no va a cambiar durante el tiempo, usar const. Const nombre persona. Persona, ¿entienden? Tenemos que usar const. Esto es muy importante. Y bien, avanzamos. Ahora, tipos de datos en JavaScript. Esto es clásico en preguntas de entrevista, en todo. Pero fuera de eso, es muy importante que sepamos cómo nosotros manipulamos, usamos, leemos, escribimos los datos en JavaScript. Porque como
dijimos anteriormente, nosotros creamos soluciones, tenemos que saber cómo crear un programa, cómo hacer la computadora que haga ciertas cosas y para eso tenemos que crear datos. Tenemos que decir que guarda el nombre del usuario, mandarle un mensaje a la otra persona. Bueno, ¿cómo representamos ese mensaje en JavaScript? ¿Qué tipo de dato podemos utilizar para un mensaje? Podemos utilizar los que vamos a ver ahora. Por ejemplo, tenemos varios tipos de datos, muchos, pero se dividen en dos. Todos los tipos de datos se dividen en dos. Están los primitivos y los complejos. Entre, por ejemplo, tenemos en primitivos un string, que ¿qué es lo que es un string? Es una cadena de texto. Si traducimos string al español es cadena, una cadena de texto. Por ejemplo, si yo, como acabamos de mencionar, esa situación en la que enviamos un mensaje, ¿cómo vamos a representar un mensaje con JavaScript? ¿Qué tipo de dato podemos utilizar? Un string, porque una cadena de texto, un mensaje, son caracteres juntos. Entonces, string es un tipo de dato primitivo, number, de número, 30. Por ejemplo, el boolean, creo que boolean es básicamente verdadero o falso, true o false, puede ser null, undefined, son valores vacíos. Ya vamos a ver la diferencia en ellos en la práctica. Tenemos none, not a number, cuando intentamos hacer operaciones combinar tipos de datos que no se pueden, nos da ese valor. Symbol para un valor único. Begin, que es para representar números enteros grandes. Ya vamos a entrar bien en la práctica para entender todo esto. Complejos ya es otro grupo de tipo de datos que tenemos los objetos, que básicamente para referenciar objetos en la vida real es muy descriptivo JavaScript. Por eso ustedes traten de traducir y entender también las cosas, la palabra, el código, ok. Constante, ¿entendés? Number, número, string, cadena de texto. Entonces, objeto, ¿qué es lo que es? Es un objeto que referencia a un objeto en la vida real. Por ejemplo, una computadora, una notebook, un auto, un carro. ¿Entendés? Todo eso pueden ser objetos en la vida real y en JavaScript, ¿cómo lo podemos pasar a código JavaScript? Por ejemplo, un auto a un objeto, ¿entendés? Si recién vimos el problema de pasar un mensaje en JavaScript, podemos utilizar un string. Ahora, ¿cómo pasamos un auto a código? Podemos utilizar un objeto. Tenemos un array, que creo que un array es un listado de elementos. ¿Ves? Así podemos representar datos. Estos son los distintos tipos de datos. Tenemos funciones también muy importantes. Y luego tenemos otros tipos de datos más avanzados, que son las clases, set, map, weak, map. Tenemos varios más que no tiene sentido que lo aprendas ahora. Más para conseguir tu primer trabajo como programador. Te lo digo a base de mi experiencia. O sea, todo lo que te estoy compartiendo acá es básicamente para que vos ganes y consigas esa oportunidad que estás buscando como programador. Es necesario aprender todo eso ahora. Más adelante, en su momento, quizás lo requieras o si gustas, puedes buscar y aprender más sobre esto, que está muy bueno eso. El tema es que hay que aprender lo fundamental, lo necesario, y luego aprender más porque nos gusta, porque somos curiosos, queremos ser mejor desarrolladores. Pero todo lo que te comparto acá es lo fundamental para que vos consigas los resultados. Y esto te lo digo en mi experiencia, porque yo hace más de 4 años que estoy programando, trabajando como programador, y no usé un Wikmap, un Wik, ¿entendés? No, no es necesario. O sea, sí, si querés y sos curioso, una vez que has estudiado todo y sabes bien, podés aprender todo esto, porque también es algo muy bueno de saltar una entrevista y te dice, bueno, ¿cuáles son los tipos de datos de JavaScript para una posición de JavaScript? Y vos le decís, sí, tenemos todos los tipos de datos, los primitivos, complejos, y luego le decís que está el map, el weak map, la diferencia entre ellos, las clases, esto, lo otro. Entonces eso te destaca. Obviamente siempre destaca cuando vos das más, cuando vos das un poco más avanzado. Pero, primero tenemos que ser muy buenos en las bases. Entonces, avanzamos. Vamos a ver la diferencia también entre ambos. ¿Por qué están los primitivos y los complejos? Bueno, los primitivos básicamente son inmutables. Esa es la característica principal entre un tipo de dato
primitivo y uno complejo, que el primitivo es inmutable. ¿Y qué es lo que es una inmutabilidad? Que algo sea inmutable, porque los complejos son mutables. ¿Qué significa eso? Significa de que vamos a hacer una analogía. Mutar. ¿Qué es lo que es mutar? Es que algo cambia. ¿Entendés? Por ejemplo, cuando, no sé, tenemos un auto y tenemos las ruedas del auto de color negro, eh, si a este vehículo le cambiamos el color de las ruedas a rojo, estamos mutando el vehículo, le estamos cambiando de valor, estamos transformando en otra cosa. Cuando estás flaco y vas al gimnasio y de ser músculo estás mutando, ¿entendés? Estás cambiando. Algo inmutable es algo que no cambia, algo que es único y fijo. Por eso los primitivos no cambian. Luego tenemos los complejos, que son mutables, ¿entendés? A eso, esa es la característica principal de esto. Por ejemplo, un número 5 es 5, no se cambia, no se muta, no se convierte en un super 5. Los complejos, los mutables, por ejemplo, un objeto, que como bien dijimos recién, un carro, un auto, un vehículo, es un objeto. Podemos referenciarlo como un objeto. Y un carro cambia. O sea, puedes cambiarle el color, puede mutar de muchísimas maneras. Por eso, esa es la diferencia principal entre un tipo de dato primitivo y otro complejo. Que unos cambian, otros no. Luego, otra característica fundamental es que los primitivos se pasan por valor. Cuando creamos una variable, nosotros le pasamos ese valor. Por ejemplo, edad de Gonzalo, le pasamos el valor, le pasamos el número. Complejos se pasan por referencia. ¿Qué significa eso? O sea, si tenemos una variable y guardamos un objeto, por ejemplo, un vehículo, y ahí esa variable tiene una referencia al objeto. Si creamos otra variable y queremos usar el mismo carro, o sea, ambas variables apuntan a lo mismo. Bien, para que sea más claro, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, los primitivos se copian y los objetos se comparten. Eso lo que quiere decir con que los primitivos se pasa el valor y los complejos se pasa una referencia. Los primitivos simplemente se copian. Por ejemplo, tenemos una variable donde guardamos un número, edad de Gonzalo. Luego, los objetos decimos que se comparten. Por ejemplo, tenemos un vehículo X. Y luego hay una pareja, un hombre y una mujer. El hombre guarda un, el título, o sea, la pertenencia al vehículo, tiene un papel, digamos que tiene una variable que guarda una referencia al vehículo. Y luego su mujer, que comparten el vehículo, la han comprado ambos, su mujer tiene otra variable, otro papel que guarda la referencia al vehículo. Ambos comparten el mismo objeto, la misma referencia, ¿entendés? Del objeto. Si el objeto cambia, se le cambia las ruedas del auto, el color, además, ambas variables van a cambiar. Eso es algo que sucede en los complejos. Ahora en la práctica lo vamos a ver mejor. Los primitivos, por ejemplo, no. Por ejemplo, si una pareja tiene una edad, tiene un número de edad, ese número es un número, no cambia, es un valor. ¿Entendés? Entonces, eso es algo que sucede. Lo principal es eso, que los primitivos no cambian, los complejos son mutables. Ahora vamos a ver esto en la práctica. Y bien, esto lo dejamos acá. Tipo de datos. Tipos de datos. Tipo de datos primitivos, vamos que nos ayude la IA. Bien, entonces, como bien dijimos, el string. El string es una cadena de texto. ¿Y cómo se crea un string? Básicamente se crea así. Se le agregan las comillas dobles, luego el valor, Juan. Puede ser también no simplemente puede ser una palabra, podemos agregar espacio entre medio, podemos agregar número acá entre medio de las comillas, podemos agregar punto. O sea, todo lo que esté entre comillas es un string, es una cadena de texto. Porque
bueno, caracteres, porque string traducido al español es KN. Esta es una manera, luego tenemos la otra manera que es con comillas simple, Juan. Y acá es importante utilizar una u otra en tu programa, en tu aplicación, para tener una consistencia y que se vea prolijo, porque si una vez creamos un string con comilla simple y luego le agregamos doble, no se ve prolijo, no se ve prolijo, entonces hay que tener consistencia. Igual que si usamos punto y coma, lo usamos siempre punto y coma. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Por ejemplo, nombre, nombre completo. Como bien dijimos, pueden tener espacios, pueden tener muchas cosas acá adentro, un string. Luego tenemos number, el tipo de dato number, que puede ser un número entero, 30, puede ser un número decimal, todo esto es un tipo de dato number. Tenemos también números negativos, menos 30, también es un number. Luego, ¿cuál más sigue? Bien, booleano. Tenemos los booleanos, que son true o false, que creo que un booleano es básicamente eso, es decir si algo es verdadero o falso. Tenemos true, false. Luego tenemos el null, null, y luego tenemos undefined. ¿Y cuál es la diferencia de null con undefined? Bien, esto, pregunta de entrevista también, todo es pregunta de entrevista. Null es, estamos diciendo que algo es vacío. Acá estamos guardando en esta variable que no hay nada, vacío. Y acá también hay una diferencia. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que null, el programador lo dice, o sea, escribe null intencionalmente. Nosotros decimos que está vacío. Por ejemplo, caja de Gonzalo, podemos decir null, que está vacío. Undefined es lo mismo, pero es, es mayormente usado por JavaScript para decir que algo no ha sido definido. Mirá, no, no existe, no existe. No es que está vacío, sino que no existe. Por ejemplo, nosotros intencionalmente podemos crear una variable, caja de Gonzalo, que null, que tenga null, o sea, que está vacío. Pero en muchos momentos JavaScript nos va a decir de que no hay nada. Entonces JavaScript automáticamente selecciona el valor de undefined, que no está definido. Entonces, luego tenemos none. None, se escribe así, que básicamente es, para entenderlo mejor, es cuando eh, hacemos operaciones o combinaciones con tipo de datos que, que no se puede en JavaScript. No podemos multiplicar un string hola por 2. Eso nos va a dar un none, not a number. Nos va a dar un error, es como un error. Luego tenemos symbol, que symbol es un valor único. Esto es para crear un valor único. Más que eso no hay. Porque, por ejemplo, podemos tener símbolo 2, pero le tenemos el mismo valor y esto, ambos van a ser distintos. Entonces, eso es para crear valores únicos. Único. Luego tenemos el big int, que esto es para crear números grandes. O sea, para crear números enteros grandes, porque JavaScript, si no utilizamos un big int, tiene problemas para crear operaciones con muchos números enteros. Entonces, esto es una manera, esa es una manera, pero otra manera para crear un número entero es simplemente escribir el número y luego colocarle el n al final, y eso nos da. Ya le decimos a JavaScript, mira, esto es un número grande, sé preciso.
trátalo como tal. Entonces, luego tenemos los complejos. Esos son los valores primitivos. O sea, esto no cambia. Un true no puede cambiar. Es verdadero y es verdadero. Por ejemplo, los complejos sí pueden cambiar. Esa es la característica. Ahora vemos tipo de datos compuestos, complejos. Compuestos complejos también es válido. Object. Por ejemplo, como dijimos, podemos referenciar una persona en un objeto. ¿Y cómo se crea un objeto? De esta manera. Creamos una variable y luego el objeto es así. Usamos unas llaves para crear el objeto. Y un objeto, como todo, como un auto, una persona, todo, tienen características que se le puede agregar. Y la manera en la que se escribe, o sea, la sintaxis en JavaScript es así. Nosotros utilizamos, vamos a hacerle más zoom, utilizamos la característica nombre, que a esto se le dice propiedad, property en inglés, nombre, luego utilizamos los dos puntitos y luego el valor. En este caso es un string, Juan. Entonces, un objeto, que en este caso es el objeto persona, o sea, le agregamos el nombre de persona a la variable. Entonces, este objeto tiene una propiedad nombre, que tiene de valor un string, Juan. Luego tenemos la propiedad edad, que, ¿qué valor tiene esa propiedad? Un 30. Y así es. Los objetos tienen propiedad y valor, o clave, valor. También se le puede decir key, value, tiene muchos nombres en inglés. Entonces, propiedades, valor. Y acá también podemos almacenar otras cosas. Podemos almacenar otro objeto. Podemos almacenar muchas cosas. En las propiedades podemos almacenar lo que sea. O sea, en las propiedades, luego un valor, el que sea. Luego tenemos el array, que el array es para representar un listado de elementos. Por ejemplo, números, frutas. Bueno, a ese no. Tenemos, por ejemplo, esto es un listado que hace del 1 al 5. En el primer elemento tenemos un 1, 2, 3, 4, 5. Y esta es la manera en la que se crea un array. Utilizamos un corchete, 1, 2, y luego acá los elementos. En este caso estamos agregando números, pero de vuelta acá podemos agregar lo que sea. Podemos agregar un objeto que tenga nombre, Salo, o sea, podemos agregar cualquier cosa en los elementos de un array y los elementos se separan por comas. Esto es una manera de crear un array, hay otras maneras, pero no vamos a entrar en detalle. Luego tenemos, por ejemplo, este otro ejemplo, tenemos un array que creamos la variable, luego colocamos ¿cómo se dice? El corchete y el elemento. En este ejemplo tenemos un string, manzana, banana, naranja. Entonces el array es eso. Array, traducido al español, es arreglo. Es un arreglo de elementos. O también se puede decir que es un listado de elementos. Luego tenemos las funciones. Un tipo de dato súper utilizado que va a ser el día a día. Y vamos a hacer esto. No. Y otra cosa que ya luego vamos a entrar en detalle, que en realidad todos los tipos de datos complejos por detrás son objetos, que eso no vamos a entrar en detalle, más adelante lo vamos a ver. Entonces, tenemos una función que básicamente se escribe la palabra function y luego escribimos el nombre de la función, saludar. En este caso, creamos una función que es saludar. Luego tenemos el entre paréntesis que, ¿para qué sirve esto? Para pasarle parámetros a la función, que creo que es un parámetro, hagamos de cuenta que es como una variable que le pasamos a la función para que la utilice dentro. Le pasamos básicamente información para que dentro pueda utilizarlo. Luego tenemos los corchetes que colocamos los corchetes y dentro del corchete vamos a tener el cuerpo de la función, que es lo que se va a ejecutar.
Por ejemplo, en este caso tenemos un console log que hace hola. Y como dijimos, una función recibe parámetros. Por ejemplo, podemos recibir el parámetro del nombre. Podemos colocar nombre y luego acá hacemos un console log de nombre. Entonces, esta función, cuando la ejecutamos, lo que va a hacer, va a saludar al nombre de la persona. ¿Y cómo recibe el nombre? Lo recibe por parámetro, por acá. Podemos recibir también muchos parámetros, todo lo que queramos acá. Edad, ¿entendés? Podemos recibir un montón. Le colocamos el nombre que queramos y luego dentro lo utilizamos. Y luego para ejecutar la función, nosotros colocamos el nombre de la función y luego saludar. Y digo, colocamos el nombre de la función y luego entre paréntesis y le pasamos el parámetro, el valor que necesita la función a utilizar. Por ejemplo, recibe un parámetro que es, y luego hace un console log de ese parámetro. Puede recibir dos parámetros, edad, y luego tenemos que pasarle ese dato, ese parámetro, ese segundo parámetro, 30. Entonces acá lo que vamos a obtener es, ¿cómo se dice? Ese parámetro, el número 30, y lo vamos a imprimir por acá. Así funciona. Ya luego, más adelante, vamos a entrar en detalle en la función, en cómo se utiliza y demás, porque la función es algo que, como recién dije, lo vamos a usar en el día a día. Es súper, súper importante, porque esto nos permite crear un programa, por ejemplo, en este caso saludar, y hace un console log, pero podemos crear una función que pueda hacer un montón de cosas. Podemos crear una función, por ejemplo, para registrar un usuario en nuestra aplicación. Podemos crear una función que nos dé una lista de compras, una lista de X cosas. O sea, podemos hacer una función que ejecute cualquier cosa. Porque básicamente una función, ¿para qué es? Es para crear un programa o una función, como dice su nombre, para luego reutilizarse varias veces. Porque, por ejemplo, acá estoy saludando a Juan y luego hago saludar a otra persona, a Federico, ¿entendés? Entonces, eso es lo que nos permite a reutilizar código, porque acá quizás podemos escribir un montón de código y para no estar escribiéndolo muchas veces, se creó la función para guardar ese código y luego reutilizarlo y llamarlo cuantas veces queramos. Es súper importante esto, por eso luego vamos a entrar bien en detalle sobre esto. Entonces, avanzamos. Vamos a guardar esto. Luego tenemos manipulación de string. Es muy importante esto, saber manipular los strings. Ya hemos visto cómo se crea un string, qué es lo que es un string, para qué sirve un string, que básicamente es caracteres para guardar caracteres, letras, palabras, o podemos guardar un nombre, lo que sea. Luego, como hemos visto cómo se crea, ahora vamos a ver lo que es la concatenación. Luego vamos a ver, bueno, cómo lo podemos manipular, analizar un string. Vamos a ver métodos útiles que nos da JavaScript para manipular básicamente un string. Entonces, vamos a ir. Vamos, en sección 7, string. Y bueno, manipulación de strings. Acá. Vamos a la concatenación. ¿Qué es lo que es concatenación? Básicamente es juntar, concatenar. Es agarrar cadenas y concatenar, juntarlas. Por eso son muy descriptivos los nombres y ahí te recomiendo de que pienses, o sea, ¿qué quiere decir este nombre? String. Creo que es cadena en español. Creo que es la cadena, es un grupo de, digamos, de aceros que se une, es una agrupación de cosas. Entonces así hace mejor referencia en tu mente y se te queda mejor en el tiempo. Entonces eso es muy importante.
Esa es una de las maneras que utilizo para aprender cosas nuevas. Tomo referencia, ok, ¿esto qué puede ser? ¿Con qué lo puedo llevar a la vida real? Entonces, concatenar. Vamos a aprender cómo concatenar en un string, cómo concatenamos varios strings, cómo los juntamos. Por ejemplo, concatenación de strings. Tenemos, por ejemplo, el nombre Juan y el apellido Pérez. Y luego, ¿cómo agrupamos estos strings? ¿Cómo hacemos la concatenación? Hacemos, cómo lo dice aquí? Tenemos, por ejemplo, creamos la variable nombre completo, donde juntamos esta variable nombre, luego hacemos una suma, un más, luego le sumamos un espacio vacío. Esto es lo que está juntando todos los strings y agrupándolo en uno solo. Está haciendo una concatenación. Le agregamos un espacio, lo sumamos al apellido. Y si vemos este console log, cómo ejecutamos este archivo de JavaScript, cómo hacemos para ejecutarlo, utilizamos Node.js, que, ¿cómo se hace? Nos vamos a la terminal, a la consola, Control J en Windows, Command J, Mac, y tenemos que entrar a la carpeta 7, cd7, luego hacemos node, que estamos por ejecutar, ¿qué cosa? El archivo clase-string.js. ¿Ves? Hemos creado un archivo que tiene la extensión de JavaScript, de tecnología JavaScript, como por ejemplo en la otra clase que hemos creado HTML, creamos un archivo con la extensión HTML para decir que ese archivo contiene esa tecnología. Eso es muy importante. Entonces, node clase string, y ahí ejecutamos esto con JavaScript, gracias a nuestro amigo Node, y tenemos Juan Pérez. ¿Ves? Nos juntó ambos. Luego es una concatenación normal, luego tenemos template string o template literals, bueno, tiene unos distintos nombres, que es una manera de hacer concatenación más, digamos, con una sintaxis más sugar syntax, o sea, una manera más fácil, más moderna, que básicamente colocamos este backstick, es como una comilla invertida, backstick en inglés. Es importante que conozcamos el nombre original, backstick, string, y hablemos también con esas propiedades, porque nos lo vamos a encontrar muchísimo. Y esta tecnología está hecha en inglés, bueno, la mayoría de cosas, entonces es importante que sepamos su definición en inglés. Entonces, tenemos el backstick, y que es simplemente una comilla inclinada. Luego, dentro, ¿cómo hacemos concatenación con template y string? Con template literals también se dice template literals, que es una manera de concatenar, otra manera distinta para hacer esto mismo, lo que hemos hecho acá. Es básicamente, colocamos el backstick, luego el signo de dólar, los corchetes, luego la variable, en este caso nombre, vamos a comentar esto, nombre, y luego le damos acá un espacio y apellido. ¿Ven? Y así juntamos ambos strings, luego obviamente cerramos el backstick y, por ejemplo, si le damos un console log a eso, Juan Pérez, no da lo mismo. Juan Pérez, podemos decir, miren, y con esto, los backstick, todo lo que no esté entre estas llaves, o sea, es simplemente un string normal. Por ejemplo, podemos decir, mi nombre es dos puntos, y esto es una manera para pasar variables acá, otro string, y que lo junte todo, que haga una concatenación. Por eso es importante aprender a hacer concatenación, porque lo vamos a utilizar mucho. Por ejemplo, lo habilitamos, no lo hemos guardado. Ahí está, guardamos el archivo, control S, command S, Mac, hacemos no, mi nombre es Juan Pérez. Entonces,
Como ven, esa es una manera de concatenar. Tenemos esas dos maneras, con template literas y de la vieja escuela haciendo sumas. Esta más linda y nos permite también ser más ágil a la hora de programar. Luego tenemos, bien, es una manera de manipular los strings, de juntarlos. Luego tenemos otra manera de manipulación de string. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos saber la longitud? O sea, ¿cuántos caracteres tiene un string? Vamos a comentar todo esto. Vamos a ver longitud de un string, justo. Por ejemplo, tenemos Juan Pérez. Tenemos esta variable que guarda un nombre completo 3, y luego, ¿cómo sabemos cuántos caracteres tiene esto? Bueno, normalmente nosotros podemos sumarlo, 1, que la J, 2, 3, 4, 5 el espacio, cuento también como otro carácter, la P, la E, la L. Bueno, ¿cómo hacemos todo eso? Nosotros con JavaScript nos da un método, en los strings tenemos este método. JavaScript envuelve este tipo de dato primitivo y le coloca estos métodos. Por ejemplo, .length. Colocamos el nombre de la variable que almacena el string y colocamos un punto, luego length, que en español longitud. De vuelta. Siempre tratemos de entender o por lo menos de comprender por qué el nombre, o sea, tratar de traducirlo siempre porque todo tiene un sentido y un porqué. Entonces, si hacemos esto, vamos a hacer mejor un console log. Vamos a imprimirlo en consola, en la terminal. Es lo mismo. Vamos a hacer un node. ¿Ven? 10. Esperen, sí, 10. Porque esto tiene 10 caracteres. Ahora tienen 4. Vamos a ver qué nos da. 4. ¿Ven? Esto es una manera también de manipular el string y saber cuántos caracteres tiene. Hay muchísimos. Tenemos como to uppercase. Tenemos muchísimos. Que estos simplemente, sí, obviamente no hace falta que, y tampoco hay que hacerlo de aprenderlo todo de memoria. Esto con la práctica se va a saber. Si necesitamos uno en específico, googleamos o le pedimos a la IA, bien, ¿cómo puedo obtener la longitud de un string, por ejemplo? Y te lo hago. Entonces, por ejemplo, ¿cuál vimos? Ah, sí. Convertir a mayúsculas, que es justo este. Tenemos Juan Pérez. Este es otro método útil. Vamos a ver unos cuantos. To uppercase, que es el que acabamos de ver acá. Que este método lo que hace, de vuelta, cómo se utiliza el método, el nombre de la variable que contiene el string, luego un punto, y hacemos esto. Y esto nos lo convierte todo en mayúsculas. Es un método que hay veces que lo vamos a utilizar. No, ahí está, Juan Pérez. Y bien, también hay que tener en cuenta de que nosotros estamos haciendo esto al string. Porque si esto fuera un número, esto nos va a tirar un error. No existe to uppercase dentro del número. También, para que lo tengamos en cuenta, esto es lo mismo que hacer esto. Porque esto es un string y le colocamos el punto al final y le hacemos to uppercase. Esto es lo mismo. En JavaScript y en la programación en sí existen miles de formas de hacer un algoritmo o de llegar a un resultado en concreto. Eso no tiene nada de malo, simplemente hay maneras y maneras. Por ejemplo, esto, si le corremos, Tuki, no da lo mismo. ¿Ven? Es lo mismo, porque los strings tienen ese método que podemos hacer con puntos. Tenemos, por ejemplo, slice, que lo divide a la mitad. Por ejemplo, tenemos el includes, también está bueno. Eh, obtener, validar si tiene por string. Este es el método de include también muy utilizado. Lo vamos a utilizar, por ejemplo, colocamos obviamente la variable que tiene el string, punto includes, y esto nos va a devolver
true sí contiene este string. Entonces, includes funciona de la siguiente manera. Obviamente, lo invocamos entre paréntesis y acá recibe un string que va a ir a este string y va a decir, mira, ¿tenés este string? O sea, este string incluye a este string, includes, como en español, incluir. Y si colocamos el cursor nos dice también más sobre este método. Retorna true si search string, que es el parámetro que le vamos a pasar, aparece en el substring, que básicamente es nombre completo 5. ¿Entiendes? Y acá te dice también hasta los parámetros. Mirá, recibe un parámetro que es search string. Entonces, acá le pasamos, por ejemplo, Juan, que es el parámetro, y includes va a analizar y nos va a devolver true o false si existe. Por ejemplo, hacemos no, true. Nos devuelve un booleano. ¿Ven? Y hay muchos métodos que también los invito a que luego lo investiguen o cuando tengan su momento que googleen todos los métodos que hay. Les voy a dejar un link para que puedan investigar un poquito más de esto. Y esa es la clave, que ustedes a medida que van avanzando o haciendo tareas, que ustedes aprendan con la práctica. No sirve de nada saber todas las cosas de JavaScript y luego nunca haber llevado nada en la práctica. O sea, es un error enorme, que eso no te va a acercar para nada a tu primer trabajo de programación o ser un programador exitoso. Porque constantemente están apareciendo cosas nuevas. Al día de hoy hay muchísimas cosas nuevas de JavaScript. Entonces, la clave es aprender los fundamentos que lo estamos viendo ahora y luego, cuando queramos resolver algo, nosotros tengamos la capacidad de buscar y aprender eso. Por eso, estos son uno de los tantos métodos que existen. Existe un método para ir a la mitad del string, o sea, existen muchísimos que lo vamos a necesitar. Y en la tarea que te dejo en los comentarios, vas a tener que utilizar varios de estos métodos. Entonces, ahí también vas a tener que investigar y chequear. Ahora, avanzamos con números y operadores aritméticos. Vamos a ver, bueno, cómo sumar, restar, multiplicar, división, el módulo, la potencia. También métodos de número para hacer cosas. Bueno, acá tenemos un ejemplo divertido que lo creé y vamos ahí. Entonces, tenemos una sección clase de números y números y operadores aritméticos. Entonces, bien, ¿cómo sumamos? Muy simple. Por ejemplo, let's suma encode. Esta es una manera de sumar. Tenemos la variable a que contiene un 5. Luego tenemos la variable b que contiene un 10. 5 más 10 es 15. Esta es una manera de sumar en JavaScript. Simplemente lo colocamos el más. Restar, de vuelta, es muy simple. Restar. Colocamos así el guión. Multiplicar. Utilizamos, ¿cómo se llama este? El asterisco. Dividir. Potencia. Esta es la potencia de un número, de este número por este. Luego tenemos el módulo, que puede confundir el módulo. Vamos a ver un ejemplo de módulo. Por ejemplo, A y B es esto, pero nosotros vamos a hacer el módulo de 2 y 2. Vamos a hacer 2. Vamos a hacerlo. Módulo 2. Tenemos que posicionarlo en la carpeta 8. Le voy a hacer node clase y hacemos el tab para que nos autocomplete. Miren, nos devuelve set. ¿Qué es lo que es el módulo? Básicamente es el
Cuando hacemos una división, 2 dividido 2 nos da un resto. En este caso, el resto es 0. Por ejemplo, si hacemos 3, nos da 2. Entonces, eso es el resto. Podemos verlo así de una manera simple de verlo. Tenemos número absoluto. Por ejemplo, esto nos da número absoluto 5, o sea, el número absoluto de menos 5 es el positivo 5, y usamos, este es un método esto es propio de JavaScript, que nos permite usar método para manipular números, en este caso para convertir un número a un número absoluto. Luego tenemos, por ejemplo, math_random. Bueno, vamos a ver redondear. From, por ejemplo, este método de JavaScript, de vuelta hay muchos métodos. Y esto, por ejemplo, redondear, me da un 6. ¿Por qué? Porque lo redondeó al número decimal, al número entero más cercano. Tenemos random, que este está muy bueno, me devuelve un número random, o sea, un número aleatorio, random. 0, bueno, tanto. Ahora, bueno, este también es muy bueno, este ejemplo de como un dado, simular un dado. Hagamos esto. Matflow lo que hace es llevarlo también es como redondearlo a un número entero. Entonces, si hacemos esto, aleatorio, es 1, luego 1, 4, 4. Bueno, se pueden hacer muchas cosas con JavaScript. ¿Ven? Estos son los métodos que nos permiten manipular los números y hacer distintas cosas. Luego tenemos otro concepto muy importante y peculiar propio de JavaScript, que básicamente se le llama typecasting y type conversion. Es un nombre en inglés que, bueno, la traducción sería conversión de tipos de datos. O sea, básicamente lo que vamos a ver es cómo JavaScript convierte los datos de uno a otro. Porque hay veces que tenemos, por ejemplo, no sé, un true y nos lo convierte a un número o viceversa. Entonces, eso es algo propio de JavaScript porque JavaScript es un lenguaje interpretado. Son características de un lenguaje de programación que no vamos a entrar en detalle en esta clase. Acuérdense que vamos a dividir en unas cuantas clases esta tecnología de JavaScript. Esto es una introducción y vamos a ver luego eso un poco más avanzado. Y luego, básicamente, typecasting, que si lo traducimos al español es conversión explícita. Es cuando vos forzás a JavaScript a convertir un tipo de dato a otro. Por ejemplo, cuando nosotros queremos convertir un 1 a un true, por X razones. Es cuando el typecasting es cuando nosotros forzamos ese cambio. Luego está type coercion. Esto es pregunta de entrevista. Conversión implícita, que esto es básicamente cuando JavaScript convierte automáticamente el tipo de datos sin que nosotros se lo pidamos. Esto por cuestiones de cuando está ejecutando JavaScript, lo que hace es que trata de entender las cosas o a base para que se ejecute bien el programa, te lo convierte automáticamente. Por ejemplo, tenemos un número, te lo convierte a un true o viceversa, un true a un número. Entonces eso es básicamente el cambio de un dato a otro. Cuando te dicen, creo que es typecasting, es cuando hacemos una conversión de un dato a otro.
Está el typecasting, que es cuando nosotros intencionalmente convertimos un dato a otro. Luego está el type conversion, que es cuando JavaScript convierte automáticamente. Ahora vamos a ver un ejemplo, vamos a entrar más en la práctica, porque siempre en la práctica se entiende más. Vamos a la sección 9, conversión de datos. Conversión de datos. Conversión de string a número. Es buena. Tragedia. Y bueno, básicamente, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Nosotros ahora, esto es typecasting. A ver, que nos dé ese proceso de convertir un tipo de dato a otro intencionalmente por el programador. O sea, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una conversión de un string a un número. Estamos cambiando el tipo de dato. Entonces, básicamente, tenemos esta variable, número string, que tenemos en string, 1, 2, 3, y este dato nosotros lo podemos convertir, podemos hacer un typecasting de esta forma. JavaScript nos proporciona esta palabra reservada, con la N mayúscula, así tal cual, number, entre paréntesis, y le pasamos el string. Esto lo convierte a número, miren. Si pasamos el cursor por arriba, nos dice, representa un número de cualquier tipo. Bueno, y ahí nos dice que recibe ¿cómo se dice? Un parámetro y que devuelve un número. Flechita y número. Entonces, acá le pasamos la variable y acá vamos a obtener el cambio de ese string a número. Vamos a obtener un número. Entonces, en este caso, lo que nos va a hacer un console log, vamos a ver este console log a ver qué nos trae. Vamos a guardar el archivo, control S, también clic derecho y guardar, pero es muy largo así. Entonces, entramos a la carpeta, ejecutamos el archivo, nos da 123 number. Entonces, el console log de acá nos convirtió este string a número. 123. Acá estamos haciendo otro console log, que este type of es también una palabra reservada de JavaScript, que lo que nos sirve es, por ejemplo, se utiliza así, colocamos type of y luego la variable o el valor, el dato que sea, y esto nos va a decir de qué tipo es, qué tipo de dato es. Es un string, es un número, un booleano, ya hemos visto los distintos tipos de datos. En este caso nos dijo que el número es number. Por ejemplo, si le decimos qué tipo de dato es número string, nos va a decir string, porque esto es simplemente un string. No, es un string que dentro contiene un número, pero nosotros al usar las comillas, nosotros ya definimos que es un string. Entonces, eso es typecasting, es cuando nosotros intencionalmente le decimos, cambiamos un dato a otro. Existen otras maneras de número string, por ejemplo, si se coloca así, string, hay otro que también es boolean, es más de lo mismo. Esta es la forma en la que nosotros hacemos typecasting, convertimos un dato a otro. Luego vamos a ver el type conversion, que grande, que la IA, ¿ven? Nosotros nos facilita el trabajo para ser mejor programadores y dedicarnos a cosas más importantes, como por ejemplo ir directo a la práctica y no escribir todo esto. Es el proceso de convertir un tipo de dato a otro de forma automática. O sea, JavaScript lo hace de forma automática. Por ejemplo, conversión de number a string. ¿Ven? La IA ya hasta predice qué es lo que voy a hacer. O sea, está mortal. Tenemos un número.
Número string 2. Typecast, que es el proceso de convertir conversión de number a string out. A ver si la vida no lo puede automáticamente. No es automático. Ahí va. Miren, en este caso tenemos un, ¿cómo se dice? Un número, una variable con un número, y luego creamos otra variable donde tenemos ese, ¿cómo se dice? Este número, esta variable que contiene el número, y luego lo vamos a sumar a un string vacío. Y luego esto, hacemos un console log que nos da. Vamos a limpiar un poco esto, que está todo así. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Bien, tenemos conversión de number string. Bueno, más que esperen, este es una muy buena opción, un muy buen ejemplo ya que sucede. Por ejemplo, tenemos este número y nosotros queremos número del número automático de string, y por ejemplo a este número nosotros hay veces que le sumamos una palabra, un string. Esto sucede a veces que tenemos un número y le sumamos esto y no hemos hecho un console log. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace en este caso? Nos lo junta, nos lo convierte en un string. Esto, si vemos el tipo, es un string. Esto es un caso que pasa mucho. Por ejemplo, este también, tenemos un string que por X razones un número se nos convirtió en un string, y es un string. Luego lo restamos o le hacemos una suma independiente, lo que sea. Y mire, ¿qué es lo que sucede? Vamos a comentar esto. Si estamos esto, vamos a ir febrero. Ven, 122. ¿Ven? Y ahora, te puedes preguntar, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se complica? Porque básicamente JavaScript lo que hace su mejor intento. Hay que, hay que agradecer porque es así JavaScript. Porque básicamente tiene un string y luego le quiere restar un 1 y dice JavaScript, ¿qué es lo que me estás dando? Un string con un número. Entonces hace lo mejor posible para convertir este dato a número. Este 1, 2, 3, que es un string, hace todo lo posible para convertirlo en número y luego para hacer la operación matemática, que es 1, 2, 3, 123 menos 1. Entonces, por eso sucede el type coercion, porque JavaScript hace todo lo posible para que ejecute su programa y no tire ningún error, porque esto podría tirar error en otro lenguaje de programación. Entonces, dicho eso, este es algo que sucede mucho en los errores, que nos sucede mucho y a veces que no entendemos el por qué. Por eso es importante entender esto. De vuelta, pregunta de entrevista. Y bien, eso ha sido todo en esta clase de introducción de JavaScript. Espero que te haya gustado y luego vamos a entrar más en detalle en JavaScript, en esta hermosa tecnología, y con esta sola tecnología vamos a aprender de verdad a programarlo, vamos a aprender a cómo comunicarnos con la computadora y hacer cosas locas, como una página web que tenga vida, servidores, conectarlo con una base de datos, almacenar cosas, crear programas de lo que sea. Entonces JavaScript literal que es una tecnología que es muy, muy, muy demandada y muy bien valuada, digo, con mucho valor, ya que con esta tecnología
y aprender todo el ecosistema para convertirte en un desarrollador full stack te puede abrir oportunidades, un montón de oportunidades. Ya puedes construir una carrera de programación, que eso es lo que hice. Estuve trabajando totalmente en JavaScript unos años, luego aprendí más, aprendí TypeScript, PHP y demás, pero es súper indispensable, así que te invito a que completes todos los ejercicios que te voy a dejar en el repositorio, que lo leas bien, que lo comprendas, te toma el tiempo de leer bien el README el archivo README donde están las instrucciones, ayuda y muchos ejemplos, porque es indispensable que lo llevemos a la práctica. Ahora has aprendido a cómo utilizar esta tecnología y cómo programar, pero la clave es hacer la práctica para de verdad aprender, porque sin práctica no sirve de nada. Así que sin más, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Let's go.